pedirle al Señor que nos enseñe, que siempre tiene muchas cosas que enseñarnos, y qué bendiciones veros a vosotros y a vosotras, especialmente a aquellas dos últimas almas que han entregado sus corazones al Señor de una manera muy especial. Siempre pedimos que el Señor ayude a los bebés en Cristo. Es una manera de aquel que ha conocido a Cristo recientemente, y damos muchas gracias. Especialmente yo pienso en dos personas que estoy viendo ahora aquí, que me alegro mucho de verles. Siempre cuando alguien viene a los pies del Señor y reconoce su condición delante de Él, pues reconoce que Él es el Creador, y como Creador es realmente que sabe perfectamente cómo debe ser su creación, cómo debe vivir su creación, cómo debe mirar a Dios su creación. Y precisamente en esta tarde quisiera hablaros del Creador. El Creador que nos ha hecho a cada uno de nosotros y que junto con su criatura que ha creado, le ha dado un libro de instrucciones de manejo para que sepamos perfectamente cómo manejar esa vida. Es verdad que lo necesitamos porque muchas veces apretamos los botones equivocados de nuestra vida y nuestra vida muchas veces toma decisiones que no agradan al Señor. Se llaman pecados, por supuesto. Y esos pecados el Señor dice, quiero daros la palabra de Dios, que es agua viva, en la que ella te muestra al Salvador para hacerte una nueva criatura y darte una nueva vida que ahora, con la palabra de Dios, sepas apretar los botones adecuados de tu vida conforme a las instrucciones de la palabra de Dios. Él sabe más que tú y más que yo. Él lo ha creado todo y lo sabe todo, interior y exterior de ti. Tú dices, bueno, a mí no me ve nadie como soy, pienso yo, como soy. Dios sí que lo sabe. Y vayan conmigo, por favor, a Isaías capítulo número 40. Isaías capítulo número 40. Porque este Dios que te ha creado tiene un propósito muy importante que debemos de tener en cuenta en nuestras vidas, constantemente. Dice en Isaías capítulo 40, versículo número 21 hasta el 31. Voy a leer en voz alta y entonces todos podéis seguir con la vista en vuestras Biblias. Versículo 21 del capítulo 40 de Isaías. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Porque alguien pensaba que la tierra era plana, ahí os lo está diciendo Dios como es. Él está sentado en el círculo de la tierra, digo, cuyos moradores son como langostas. Está hablando de ti y de mí. Él extiende los cielos como una cortina, despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas las cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de Dios, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos
se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos muestras a través de ella. Al escuchar estas palabras no podemos decir otra cosa que son palabras del Altísimo, son palabras sublimes, son palabras que los hombres nos cuesta a veces entender, pero aún lo que entendemos, reconocemos que hay un Dios creador, que lo ha hecho todo, pero además no se ha alejado de su creación, está cerca. Él da fuerzas al cansado, Él camina con el que pone sus ojos en Él, Él está siempre a tu lado y a mi lado. Señor, gracias porque tu promesa es real. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero antes dijo que toda potestad le había sido dada y tenía. Por esa razón sabemos que todo poder que tú tienes no puede ser menos que ser el todo creador. Tú lo has creado todo. En ti confiamos, en ti esperamos. Háblanos, Señor, en esta tarde y enséñanos a través de este atributo tuyo. Eres el único creador. Gracias por tu atributo de ser el Dios creador de todo el universo. Enséñanos a través de Él. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Estamos, hace ya un tiempo, empezamos una serie conociendo a Dios a través de sus atributos. Él es creador. Y como creador tiene muchas cosas muy importantes que enseñarnos, pero también que hacernos ver para que de verdad sintamos toda confianza en Él. El Dios creador es digno de toda confianza. Y eso, Él es el único Dios creador que lo ha creado todo y es digno de toda confianza. En este texto que hemos leído nos habla no solamente de la grandeza de que es Él, de lo sublime que es, de cómo llama a cada una de las estrellas por su nombre y todas vienen a su presencia, algo que quedamos a nosotros como los millones de galaxias y los millones y millones de estrellas rinden honor al todopoderoso creador. Sí, por supuesto, son sus criaturas. Y dicen que las mismas estrellas, ellas todas unas con otras, crean realmente unos sonidos que es una armonía para alabanza y glorificar al Señor. ¡Qué bueno! Solo Dios es creador y nadie comparte ese título con Él. Y eso es crucialmente importante tenerlo en cuenta. Ha habido tiempo en que la ciencia ha intentado hacernos creer, mala llamada ciencia, que Dios no existía, por lo tanto la creación había que buscar una causa. Y de hecho, cuanto más estudiabas la causa que podría haber dado lugar a la existencia, más confusión entraba y más fe hacía falta para creer que una explosión, y si no que se lo pregunten a los gazatíes, crea orden y creación que se forma bien. Que se lo pregunten porque lo que ha quedado después de las explosiones que ha habido, no ha habido nada de orden ni ha habido nada. Y si no, pues los ucranianos y en todos los lugares donde hay guerra, nunca ha habido una explosión que haya generado algo bueno. Y quieren hacernos creer que de una explosión empezó todo lo bueno que podemos ver en este universo. Por supuesto que no. Pero ya una vez que llega a ese punto y trata de decir, bueno, fueron unas células que empezaron, Dios creó y después de ahí evolucionó y Dios abandonó. Hay una falsa llamada doctrina que se llama deísmo, que enseña que Dios creó el mundo y lo abandonó. No. Dios creó el mundo, sí, y nuestra fe bíblica, la fe bíblica sostiene que Dios es activo, personal y está participando continuamente
en su creación y en nuestras vidas. Así es. Él no abandonó, todo lo contrario. Porque si lo hubiera abandonado, ahora vamos a ver que ese Dios creador también es sustentador. Si no hubiera sustentación de Dios en cuanto a toda su creación, tú y yo no estaríamos aquí. Así es la gran realidad. Él sostiene nuestras vidas. Ese Dios creador no es un Dios que el séptimo día descansó porque estaba cansado, sino que el séptimo día es un Dios que está activo sin crear nada porque está sustentando su creación constantemente. Cada latido de tu corazón es un deseo en el corazón de Dios por su santa voluntad de que tú sigas con vida. Si Él no te sustentara, ahora mismo te quedarías ahí con los ojos cerrados y se acabaría. Así es realmente su actividad todavía hoy en día, 6.000 años, aproximadamente entre 6 y 7.000 años desde que empezó a crear, que Dios sigue activo como Dios sustentando su creación. ¡Qué bueno! Así que Dios, ese Dios creador, es digno de toda confianza y solo Dios es el creador. Y como dije antes, Él no comparte con nadie ese título de creador. Él es el único. Así que ese Dios creador sustenta todo lo que existe y es un ser eterno y perfecto que dio origen al universo a través de su palabra. Y voy a tratar en 3 puntos: definición, voy a tratar de ver demostración de ese atributo y en tercer lugar la implicación que tiene para cada uno de nosotros que Dios sea creador. Es un ser, el Dios creador y sustentador. Nos dice la palabra de Dios que todo existe porque Él es un ser eterno, perfecto, que dio origen al universo a través de su palabra. Y esto es crucialmente importante, porque ahora vas a ver que no solamente Él creó con su palabra, sino que Él te da vida a ti. Él sustenta su creación con su palabra también. Sigue hablando Dios hoy, no nueva revelación, sino para decir otro latido más, otro día más de vida, una oportunidad más. Dios está constantemente hablando a cada una de sus criaturas que Él ha creado. Así que su poder y provisión se manifiestan al sostener la vida, proveer lo necesario para el bienestar humano y mantener ese orden en todo el universo. ¿Por qué a veces ven una pequeña grano de arena a los ojos de los hombres en el universo y dicen, cuidado, que si viene hacia la tierra lo que puede pasar? Y Dios lo tiene todo en equilibrio perfecto. El día que Él diga se acabó el equilibrio en el universo, ya estaremos cerca de los 7 años de tribulación, porque van a venir tiempo en que la tierra entera, dice Dios, que la va a juzgar, no sin antes haberse llevado a su iglesia por fuego, juzgará la tierra, lo cual nos hace pensar que un grandes cataclismos, en el momento en que Él quiera crear un desequilibrio o en la tierra o en el universo, vendrán sobre la tierra. Así es. Así que qué bueno que ese Dios creador cuida de una manera muy pastoral, diría yo, de sus criaturas. Un buen pastor que cuida de cada una de sus criaturas. Y Él es el sustentador. Y Él no solo creó la existencia, sino que mantiene en funcionamiento todo lo que existe, y por esa razón podemos y debemos confiar en Él. Qué bueno, dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra
visibles e invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que las criaturas que hay en la tierra deberían de reconocer que han sido creadas para Él. Si una criatura de lo que Él ha creado no le da gloria a Él, está desaprovechando la razón por la que fue creada. Así es. La razón por la que hemos sido creados ha sido para que podamos darle gloria a Él. Por eso Él creó todo el universo y te ha creado a ti y me ha creado a mí. No porque necesite nada de nosotros, sino para gloria suya. Todo lo que ha creado, lo ha creado para gloria suya. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esa es la razón de tu existencia. Si tu vida no glorifica a Dios, entonces debes decirle, Dios, corrige lo que hay en mi vida que no te da gloria. Límpiame de lo que me estorba. Quita de mí aquella cosa que me impide darte toda la gloria. Porque este ser, si tú vives en mí, puede y debe darte toda la gloria a ti. Así es la manera de hacerlo. Y qué bueno que esas criaturas que Él ha creado, Él les ha dado la oportunidad de conocerle, de saber de Él. En el principio creó. ¿Y cómo creó? Por la palabra. Y nos damos cuenta que cada vez que Dios habla, su creación se expande y aumenta. Dice, si quisierais mirar, en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios. La primera vez que habla. Versículo número 3. Dijo Dios, otra vez, habla. Y cada vez que habla, o algo nuevo. Dice en el versículo 6, luego dijo Dios. Dice en el versículo 9, estoy hablando solamente de Génesis 1. Dijo también Dios. Versículo número 11, después dijo Dios. Versículo número 14, dijo luego Dios. Y así sucesivamente el versículo 20, 24, 26, 29. Cada vez que Dios hablaba, algo nuevo se generaba. Así es. No de la nada, inhibilo. Eso quiere decir, de nada sale algo. ¿Quién puede de nada crear algo? Algunos pueden transformar algo de lo que hay, pero crear algo de la nada. Así que qué bueno es ver lo que Dios hace. Esa palabra es en latín, ininilo, y quiere decir de la nada. Así es. Ese poder creador. Todo lo que existe fue hecho a través de Él y Él es el originador de todo. Dice en Juan capítulo 1, versículo número 3. Juan 1, 3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y tú quieres vivir sin Cristo? Entonces la razón de tu existencia no tiene razón de vivir. ¿Por qué? Sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. O sea, tú estás aquí por Él. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque luego vamos a ver las implicaciones. Si yo no existiría si no fuera por Él, y Él es el que además sostiene mi vida, que vamos a verlo en el segundo punto, entonces, ¿cómo es que yo no tengo nada que ver con Él? Si todo lo que soy, lo soy por Él. ¿Os dais cuenta? ¿Verdad? Y qué bueno es que al ver todo esto, vemos que el propósito de la creación no fue por necesidad de Dios, sino para su gloria. Y dice en Génesis 1, versículo 31, el último versículo del capítulo 1 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Así te creó Dios, bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así es.
como fueron creados. Pero a pesar de que el hombre se separó de Dios y quiso vivir ajeno a su Creador y no quiso tener en cuenta la palabra de su Creador y pecó y se escondió, Dios lo buscó y Dios lo encontró. No fue el hombre que encontró a Dios, Dios lo encontró y lo llamó y le permitió ser limpio. Y Adán y Eva fueron limpios aquella primera vez. Dios tuvo que sacrificar animales, la sangre fue necesaria ser derramada, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Así es. Y Dios lo revistió de la piel, de las pieles de esos animales para simbolizarle y mostrarle que había sido necesario el sacrificio y el derramamiento de sangre para ser perdonado y limpiado de su pecado. Y qué bueno es que vemos que Dios no se desentendió de Adán y Eva a pesar de que pecaron. Lo entendemos que sin pecado, pues claro, la relación es buena, pero a pesar de que el hombre quiere romper su relación con Dios, quiere vivir ajeno, Dios no rompió su relación porque Dios es un Dios sustentador. Y ese es un atributo precioso que va perfectamente ligado con el atributo de creador. Hemos visto realmente, en primer lugar, esa definición de que es creador y cómo lo ha hecho. Ahora, ¿cómo lo demuestra? Lo demuestra en que te sigue sustentando constantemente. Cada día te demuestra que Él es el creador, porque no se desentiende de su creación, a pesar de que su creación quiere vivir ajena a su creador, y quiere rebelarse contra su creador, y quiere desobedecer a su creador, y quiere estar lejos de su creador, y su creador dice, con lazos de amor, te atraje hacia mí. ¿Cómo? Sí, esos lazos de amor demandaban mi sangre y estuve dispuesta a venir a esta tierra, a entregar mi sangre, porque te voy a sostener no solamente la vida física, quiero darte la vida espiritual. Y esa es lo que perdieron Adán y Eva en el huerto de Edén. El Señor Jesucristo vino al Gólgota a entregar su vida para recuperar lo que se había perdido. Y qué bendición tan grande tenemos de ver que Él demuestra cómo nos sustenta cada día y cómo cuida de nosotros. Dios nunca descansa ni se cansa. Siempre está atento. Dice en el Salmo 121, versículos 3 y 4. O 2 y 3, mejor dicho. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Qué crees? ¿Que alguna vez piensas que Dios no está contigo? Pues Él no duerme. Su ojo está constantemente en tu vida, en tu alma, en tu corazón, en cada paso que das. Él está constantemente con los ojos fijados en ti. Te ha escogido y si tú has creído en Él, eres como la niña de sus ojos. Así es toda criatura que ha sido no solamente creada, sino que sostenida, y no solamente creada y sostenida, sino redimida por la sangre del Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que qué bueno es saber que ese sostenimiento y ese mantenimiento, diríamos, de comunión y de relación, Dios lo sigue manteniendo por su palabra. Nos dice en Hebreos, el capítulo número 1, versículo número 3, el cual, está hablando del Señor Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por su palabra. ¡Wow! Señor, la comunión contigo por tu palabra. Yo quiero tener comunión contigo, pero no quiero saber nada de la Biblia. ¿Sabes lo que está diciendo? Tú quieres tener comunión con Dios sin la palabra de Dios. Y Dios dice, eso es lo mismo que no tener comunión conmigo. Estás bien lejos entonces. Es por la palabra de Dios que mantenemos esa comunión, esa relación. El Espíritu de Dios tomará, dice el Señor Jesucristo, de lo mío, que es lo suyo, su palabra,
y os lo hará saber. Sigue diciendo, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo. O sea, el Señor Jesucristo dice, para tener comunión contigo, me ha costado, y no poca cosa, mi sangre, y la di a gusto, si tú de todo corazón entregas tu vida a mí. Así es. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Nuestro Dios Todopoderoso está tranquilo. Sabe perfectamente lo que he hecho, lo he hecho bien y lo hice completo, para que el que ponga su fe y confianza en mí, lo tiene todo hecho. No tiene que preocuparse de nada. El Señor Jesucristo no está preocupado. ¿Se salvará? ¿No se salvará? ¿Qué le pasará? No, mi sangre preciosa le compró y ya está pagado para siempre. Así es como obra nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande tenemos al confiar en Él. Y sabemos, y estamos tranquilos, como dice la palabra de Dios. Y Él, está hablando del Señor Jesucristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No te tienes que preocupar. Mi salvación estará segura en el Señor Jesucristo. Toda tu vida en Él subsiste. Si Él es Dios y existe, si tú has creído en Él, tú estás en Él y eres hijo de Dios y subsistirás por toda la eternidad. Qué bendición tan grande tenemos cuando de verdad confiamos. ¿Y eso es obra nuestra? No, eso es todo de Él. Pero Él nunca se puede negar. Y lo que te ha prometido y lo que ha hecho en tu vida, lo hace una vez y para siempre. No necesita más sacrificio, no necesita más obra. Está todo hecho, consumado es. Y ahí está. Si tú de verdad entregaste tu corazón al Señor, estás segura, estás seguro de que Él no va a fallar en cuanto a su palabra. Si tú no has creído en el Señor como tu Salvador personal, tienes la oportunidad. Porque la vida insegura y la vida intranquila y la vida que no sabe qué va a pasar mañana, de verdad es un tormento de vida. Pero cuando confías en el Señor, la paz de Dios llena tu corazón. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que gloria a Dios por la bendición que tenemos en el Señor Jesucristo. Ahora, todo esto que estamos viendo y que estamos estudiando, el Señor nos enfatiza y nos dice que no haya, ¿por qué te afanas? ¿Por qué estás intranquilo? ¿Por qué no te das cuenta cómo el Señor cuida incluso de las aves, que son insignificantes? Dice en Mateo, capítulo número 6, versículo 10, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Repito, mucho más. Y si lo dice Dios, ¿vas a dudar de la palabra de Dios? El que no falla nunca y nunca miente. Confía en Él, pero vive confiando en Él. No digas, confío en mí y cuando me vienen los problemas, Dios, ¿qué ha pasado? Y yo he dicho, porque estabas confiando en ti, no en mí. Confiar en Él es que te rige por la palabra de Él, por la voluntad de Él, por la verdad de Él, por la norma y conducta que Dios quiere para ti. Eso es confiar en el Señor. Por eso es tan importante que cuando uno confía así en el Señor, entonces puede decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Sé que Él es no solo mi Creador, sino quien me sustenta y me ha redimido y ahora sus promesas son una realidad en mi vida. ¡Qué bendición tan grande! No quiere decir que me cruzo de brazos y que no me hago una holgazana espiritual. Quiere decir que el Señor está conmigo. Entonces, no tengo nada que temer, realmente. Y para terminar, en cuanto a la implicación, ¿cómo corrió el reloj? En cuanto a la implicación,
que Dios quiere que nos sintamos verdaderamente implicados. De nosotros, ¿qué exige entonces la palabra de Dios? Pues verdaderamente una actitud de gratitud, una actitud de adoración y una actitud de compromiso con el Señor realmente. Así que esa gratitud y esa adoración, viendo que Él es nuestro Creador, nuestro sustentador y por supuesto nuestro Redentor, entonces deberíamos de vivir dándole gracias a Dios. La creación entera le da gracias a Dios. Bendecid a Jehová, vosotras todas tus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Salmo 103, versículo 22. Toda la creación debe de bendecir a Dios. Y vosotras, pues criaturas de Dios, alabadle y glorificarle. Y decid a vuestra alma, alma mía, alaba al Señor Todopoderoso. El día que pienses que Dios no significa nada para ti, estarás en un grave error. Porque quizás serás impaciente en esperar su mano obrar, o si no, estarás realmente luchando contra ti mismo, que eres creación de Dios, que debe confiar plenamente en el Señor. Así que qué bueno es que nosotros respondamos a Él con esa confianza, sabiendo que dependemos de Él. No tenemos nada de qué preocuparnos. Podemos estar seguros que podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de nosotros, porque Él está constantemente acompañándonos, porque no nos va a dejar huérfanos. Tenemos otro consolador que va a estar con nosotros. Así que constantemente tenemos la seguridad de saber que las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Así dice Romanos 1:20. Pero llama la atención a aquellos que no se dieron cuenta, pues hubo personas, y tristemente las hay, y nuestro ministerio es entonces servir al Señor, siendo testimonios vivos de la creación, creación de Dios, el sustento de Dios en nuestra vida y la redención que Dios habrá en nuestra vida, testificando a los que nos rodean y que les enseñemos, porque hay personas que pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, dice la palabra de Dios. Hermanos, que esto nunca ocurra en nuestra vida y que nosotros seamos luz en medio de esas oscuridades que tiene la gente, para que puedan reconocer que hay un Dios que es creador, que es sustentador y es redentor de todo aquel que cree y confía en Él. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte, a exaltarte y a reconocerte en nuestras vidas. Señor, permítenos que al reconocer este atributo, no solamente te conozcamos mejor, no solamente comprobemos que es una realidad, sino que nos impliquemos de tal manera que te adoremos, te alabemos, te demos gracias y seamos un testimonio vivo al mundo que nos rodea.